Personas que tuvieron acosadores, ¿cuándo se dieron cuenta? Estaba jugando con una chica que casi se convierte en mi hermanastra. Compartíamos habitación y ella quería jugar con muñecas Barbie. De repente me dio una sensación rarísima, como una alerta, y levanté la vista hacia la ventana. Por la luz dentro del cuarto solo se reflejaba lo que estaba adentro, no se veía bien hacia afuera. Aún así, me acerqué a la ventana y puse las manos alrededor de mis ojos para poder mirar mejor. Y ahí fue cuando lo vi. Al otro lado de la calle había un coche, y dentro un hombre con una cámara. Se notaba porque apoyaba un lente enorme sobre la puerta del coche. Lo más inquietante es que no reaccionó en absoluto cuando quedó claro que yo lo había visto. Ni se movió, ni se escondió, simplemente siguió, aparentemente, tomando fotos. Salí corriendo a decirle a mi mamá biológica que había un tipo fotografiando hacia nuestra ventana. Mi mamá casi nunca me creía cuando decía que pasaban cosas malas, pero aún así se asomó por la cortina. Vi cómo en su cara aparecía primero la sorpresa y luego el enojo. Agarró a nuestro perro, el más leal y también el más intimidante, y salió afuera. El hombre empezó a guardar la cámara, y en ese momento mi mamá soltó al perro. Para cuando el tipo arrancó el coche y salió huyendo, el perro ya estaba prácticamente a un paso de la puerta. Después de eso, el hombre empezó a aparecer solo cuando mi mamá y su pareja no estaban en casa. Yo tenía como 12 años en ese momento, y fue una experiencia realmente aterradora. Mi mamá salió con un hombre que resultó ser abusivo. Cuando ella terminó la relación, él empezó a acosarnos. Al principio yo no tenía licencia de conducir, pero más adelante, cuando ya la tuve, comenzó a seguirnos a las dos. Algunas señales que notamos fueron coches extraños que pasaban muy despacio por el vecindario. Por sí solo no significa mucho, pero cuando empezamos a ver los mismos vehículos en distintos momentos y lugares cercanos, empezamos a sospechar. Él conocía gente que tenía concesionarios de autos nuevos y usados, así que podía cambiar de coche fácilmente. También empezamos a enterarnos, a través de conocidos, de cosas que habíamos hecho y que prácticamente nadie más sabía. Por ejemplo, si mi mamá había ido a visitar a un familiar o si yo había salido a una fiesta con amigos. De alguna manera, vecinos u otras personas nos preguntaban cómo nos había ido. Luego descubrimos que él hablaba con ellos haciéndose pasar por amigo, sin que supieran lo que realmente estaba haciendo. Así, sin mala intención, ellos le daban información. Nuestra basura empezó a aparecer revuelta. Descubrimos que él la revisaba y sacaba cosas como facturas, cartas y documentos personales. Esto fue antes de que la privacidad y el robo de identidad fueran temas tan conocidos. En el peor caso, encontró una carta que yo había escrito para alguien que me gustaba, había tirado los borradores, y se la mostró a un amigo suyo. Por accidente la dejó en casa de ese amigo, y yo la vi cuando estuve ahí. La persona me dijo que pensaba que él la tenía para revisarla por mí. Fue humillante. Cuando ya tenía licencia, empecé a notar que me seguían cuando manejaba por carreteras o zonas poco transitadas. Incluso durante la universidad, de vez en cuando lo hacía, sobre todo cuando gente de mi ciudad sabía que yo había salido a bailar o a algún club. En resumen, hay que mantenerse alerta. Si alguna vez sientes que alguien te está siguiendo, ya sea un acosador o alguien agresivo en la carretera, no vayas a tu casa. Dirígete a un lugar bien iluminado o a una comisaría donde haya personal. Destruye bien cualquier documento personal antes de tirarlo, idealmente con una trituradora que deje el papel en pedazos pequeños. Y hoy en día, llama a la policía, ahora suelen tomar estos casos mucho más en serio que antes. Todo empezó cuando recibí un mensaje de texto de un número desconocido diciéndome que mirara afuera. Vivía en un apartamento en planta baja y al salir al balcón vi flores y chocolates.
Resulta que ese tipo trabajaba en el área de tecnología de la información y tenía acceso a los registros de empleados, así que sacó mi número de celular y mi dirección de ahí. Lo más loco fue que le pedí a mi vecina de arriba que estuviera atenta por si lo veía, y me dijo que él también la había acosado a ella. Al parecer, el tipo tenía fama de hacerle lo mismo a casi todas las chicas nuevas del pueblo, era una ciudad pequeña tirando a mediana. La situación fue escalando durante el año, pero sinceramente a veces era más absurdo que aterrador, porque las cosas que hacía eran demasiado raras. Al final no me quedó otra opción que sacar una orden de restricción en su contra. Me recuerda a una compañera de trabajo que tuve hace algunos años. Dos chicas empezaron a trabajar en la empresa al mismo tiempo. Eran amigas y habían aplicado juntas. Después de las primeras semanas, me di cuenta de que una de ellas tenía algún tipo de problema mental. Decía cosas muy raras y fuera de lugar a todo el mundo, y reaccionaba de forma exagerada por cualquier cosa. Una vez incluso explotó conmigo porque no había arreglado una máquina que daba fallas constantemente, acusándome de que no hacía nada en todo el día y solo me sentaba frente al computador. Pasaron unos meses y un día me hizo señas para que fuera a ayudarla con algo. Cuando llegué, empezó a decirme que todavía tenía una oportunidad con su amiga y a explicarme qué tipo de flores le gustaban. Me quedé sin palabras. Ni siquiera había hablado con la otra chica. Luego añadió que no debía cruzar los brazos ni meter las manos en los bolsillos cuando estuviera cerca de ella. Le dije ok y me fui de vuelta a mi escritorio sin entender qué acababa de pasar. En las semanas siguientes, la situación fue empeorando. Empezó a dejarme notas en el escritorio con el número de teléfono de su amiga, intentando organizar citas entre nosotros, proponiendo que viajáramos juntos a Las Vegas. Yo simplemente asentía y trataba de quitármela de encima lo más rápido posible cada vez que me hablaba. Mis otros compañeros no me creían cuando les contaba lo que pasaba con esa chica. Se burlaban y se entretenían escuchando mis historias. Hasta que un día presenciaron uno de sus episodios estando todos en la oficina. Se puso a gritar que su amiga y yo teníamos que resolver nuestras diferencias porque ella lo estaba pagando con su coche, nadie entendía a qué se refería. Yo ya estaba de mal humor y le respondí de inmediato, diciéndole que si tenía algún problema lo hablara con la gerencia. Y eso hizo. Fue con los jefes y les contó toda la fantasía que había estado inventando. No tardaron en darse cuenta de que la chica no estaba bien. Y hay que aclarar que yo nunca hablé ni una sola vez con la otra chica. Sospecho que todo empezó porque su amiga quizá dijo en algún momento que yo le parecía atractivo, y esta otra persona construyó toda una historia en su cabeza a partir de eso. Poco después, ambas dejaron el trabajo, pero la locura no terminó ahí. Meses más tarde, alguien me contó que había estado diciendo mentiras sobre mí a otras personas. Llegó a afirmar que yo había dejado embarazada a su amiga de trillizos y que luego ella había sufrido un aborto espontáneo. Estoy seguro de que dijo muchas más cosas que nunca llegué a enterarme. Cuando tuve que echar a uno de los clientes habituales del bar donde trabajaba, después de que me confesara que estaba enamorado de mí y empezara a hacer comentarios sexuales. Yo tenía poco más de 20 años y él rondaba los 50. Solía venir un día sí y otro no, y siempre me traía flores y regalos. Un día, después de tomarse un par de cervezas, hizo un comentario sexual bastante desagradable. Fui inmediatamente a buscar a mi gerente, pero cuando regresamos a la barra, ya se había ido. Al día siguiente llegaron flores al restaurante junto con una tarjeta de lo siento. Y al siguiente día apareció como si nada hubiera pasado. Tuve que sacarlo afuera y decirle que dejara de venir por un tiempo. Después de eso, la situación se descontroló por completo. Mandó 3 docenas de flores al restaurante. Publicaba en Facebook diciendo que nunca volvería a amar a nadie. Me enviaba mensajes insistentes diciéndome lo mismo. Incluso empezó a escribirle a mis amigos cercanos. Dejaba tarjetas de regalo, dinero en efectivo,
más flores, velas, cada vez más cosas. En un momento, llamó a otro cliente habitual diciendo que iba a quitarse la vida. Esa persona llamó al restaurante exigiendo hablar conmigo y pidiendo mi número. Yo no estaba ese día, y mi gerente se negó a dárselo. También empezó a dejar reseñas en Yelp, Facebook y Google quejándose del restaurante y de que lo habían echado. Lo último que recibí de él fue una sola rosa blanca con una tarjeta que solo decía gracias, el día de San Valentín. Hay un restaurante muy parecido justo en la misma calle, y después de que lo expulsé, empezó a ir ahí. Lo que no sabía es que yo era amiga de los bartenders de ese lugar. Él iba y contaba historias sobre cómo lo habían echado y cómo una mujer le había roto el corazón. Y, como no, empezó a llevar flores también ahí, yendo casi todas las noches, hasta que lo echaron por hacer comentarios sexuales otra vez. Supongo que hay cosas que nunca cambian. Soy un chico y tengo un acosador, otro chico, que hasta el día de hoy sigue acosándome. Me di cuenta de que algo no estaba bien el día en que empezó a enviarme solicitudes de amistad sin parar desde todas las redes posibles, incluso después de que lo bloqueaba. Puede sonar tonto, pero este tipo es increíblemente persistente. No deja de decirme que me ama, aunque ya le dejé claro muchas veces que yo no siento lo mismo, e incluso en el pasado intentó hacer cosas que cruzaban límites. Me ha estado siguiendo desde la secundaria y no se detiene. A este punto estoy considerando seriamente pedir una orden de restricción, porque no confío en que no vuelva a encontrar mi casa ahora que nos hemos mudado otra vez. Agrego más contexto. Llegó al punto de decir que se cambiaría de sexo por mí, porque yo no le había dicho que soy bisexual, precisamente para no darle falsas esperanzas. Una vez, en la secundaria, intentó forzar una situación conmigo en un autobús público. Yo lo empujé fuera del asiento y me dio un ataque de ansiedad enorme. Una chica empezó a gritarme preguntando por qué no podía sentarse a mi lado, y yo, completamente en pánico, solo pude balbucear cosas sin sentido sobre que lo odiaba. Ella pensó que yo estaba siendo inmaduro porque no fui capaz de explicar lo que realmente estaba pasando. No puedo confiar en este tipo. Me da miedo que un día aparezca en mi casa y espere que yo actúe como si todo estuviera bien solo porque está ahí. No me pasó a mí, sino a mi esposa. Su exesposo era física y verbalmente abusivo. Le hizo la vida imposible durante toda la relación y al final terminó en prisión por casi matar a mi hijastra. Lo más inquietante de ese tipo era que conocía a muchos policías. Antes de separarse, cada vez que mi esposa llamaba a la policía, le preguntaban dónde estaba exactamente. Pero no era una llamada de emergencia, era al número general del departamento. Aún así, le pedían su ubicación precisa. Incluso después de la segunda vez, cuando ella seguía viviendo en el mismo apartamento y él ya sabía dónde estaba, volvían a insistir en que dijera exactamente dónde se encontraba. La situación llegó a tal punto que incluso traficantes de la zona le ofrecían protección y le decían que si ese hombre aparecía, dejaría de ser un problema. Al parecer, él tenía conflictos con esa gente por haberlos estafado con mercancía. Salió de prisión antes de tiempo, en parte por sus conexiones con las fuerzas del orden, y mi esposa ni siquiera fue informada. A pesar de que en los documentos se especificaba que debían avisarle antes y confirmar su liberación. Fue un conocido quien le dijo que ya estaba libre, y eso la dejó completamente aterrada. Ese hombre la había golpeado brutalmente varias veces, y ella sabía que si no se iba, tarde o temprano la iba a matar. Así que tomó lo poco que pudo, algo de ropa, la silla de auto de su bebé, y condujo unos 300 kilómetros hasta un refugio para víctimas de violencia doméstica donde estaba segura de que él nunca la buscaría. Solo le dijo a unas pocas personas que se iba, sin revelar a dónde. Más tarde supo que en esos días había varias personas tratando de encontrarla. Dejó prácticamente todo atrás. Era como sacado de una película de terror.
Antes de que mi esposa y yo estuviéramos juntos, me dijo que le gustaba lo atento que soy con mi entorno. Yo también tengo mis propios problemas. Que siempre identifico todas las entradas de mi apartamento y que tengo un bate de aluminio a mano por si alguien intenta algo. Yo le dije que no estaba preocupado. Tipos como ese suelen ser mucho menos agresivos cuando se enfrentan a otro hombre en lugar de a una mujer a la que han maltratado. Además, con los problemas que ya tenía con otras personas, si alguna vez aparecía por mi casa, no saldría bien para él. Mi esposa comentó esto a ciertas personas clave, sabiendo que la información eventualmente llegaría a él, y al parecer su comportamiento se calmó bastante después de eso. Quería tener una cita para el baile de graduación en 1986. Terminé con un maldito psicópata. Era extremadamente abusivo y me tomó 4 años poder alejarme de él de forma segura. Iba a la policía y me decían que solo le gustaba y que quería salir conmigo. Iba con mis padres y me respondían que no era su problema. Tuve que tomar medidas extremas para librarme de ese tipo. Intenté terminar con él varias veces. Una vez se lanzó desde el techo de un centro comercial y se lesionó la pierna. Otra vez, un amigo suyo me llamó y me dijo que mirara por la ventana de mi habitación. Ahí estaba ese loco, subido a un árbol con un rifle apuntando hacia la ventana del cuarto de mi hermanita. Finalmente logré quitármelo de encima en 1990, cuando me dijo que solo la muerte nos separaría. Fingí una sobredosis de pastillas, no me las tomé todas, pero hice que pareciera que sí. Sabía que me encontrarían. Mi compañera de cuarto me llevó a urgencias. Tuve que beber ese horrible carbón líquido. Le dije al psiquiatra de turno que mi muerte era la única forma de escapar de ese tipo. Sí, no estaba pensando con claridad. Sí, fingir eso fue algo terrible. Ahorraos los comentarios. Pero por fin alguien me escuchó y me puso en contacto con servicios y apoyo para poder salir de esa situación de manera segura. Él se mudó al final del verano. Por fin era libre. ¿O no? 1991, empiezo a recibir cosas rarísimas por correo, muestras de alfombra, pañales para adultos, platos conmemorativos de Elvis, cosas absurdas. Yo sabía que era él. Me mudé a mi primer apartamento. El departamento de enfrente quedó libre. ¿Y quién se muda ahí? Exacto, el loco. El edificio se puso en venta. ¿Y quién compra el maldito edificio? El loco. No es broma. Compró todo el edificio donde yo vivía. No tengo idea de cómo consiguió el dinero. Me fui en plena noche. Agarré mis cosas y huí. Consigo otro trabajo. Me despiden por una queja de un cliente. Señalo que la queja era de un momento en el que yo ni siquiera estaba trabajando. Consigo otro apartamento. Mi arrendador me llama a la oficina para preguntarme si de verdad estoy ejerciendo la prostitución en mi propio departamento. Cosas raras como esas seguían pasando. Él aparecía de la nada y saboteaba mi vida, mis amistades, mis relaciones. Le decía a cualquiera con quien yo saliera que los iba a matar, que nosotros seguíamos juntos y que yo le estaba siendo infiel. Para 1996 me mudé a la otra punta del país. Fue increíble. No tenía idea de dónde estaba y yo por fin era feliz. Lamentablemente, en 1998 tuve que volver a mi ciudad. Y él volvió a fastidiarme. Llegaba a casa y todas las estaciones de radio estaban cambiadas un poco, como si 95.7 estuviera en 95.5. Había un despertador en mi armario que sonaba a las 3 de la mañana. Me desinflaba las llantas del coche. Por suerte, un policía se mudó al piso de arriba y todo eso paró. No volví a saber de él hasta 2002. Un día aparece tranquilamente en mi trabajo. Yo trabajaba en una tienda. Renuncié de inmediato. Para ese momento yo ya estaba casada. Le conté todo a mi esposo. Nos mudamos. La última vez que lo vi fue en 2008.
Estaba dejando a mi hijo en un campamento de día cuando escuché que alguien gritaba mi nombre desde la otra acera. Era él. Tenía una cámara con un lente largo. Me mantuve tranquila, lo ignoré. Entré a la oficina del campamento y les dije que había un hombre tomando fotos de los niños mientras los dejaban. Ellos llamaron a la policía. Hubo un pequeño altercado. Lo tiraron al suelo y se lo llevaron. Esa fue la última vez que lo vi o supe de él, y espero que se pudra.